Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablar Sanando. Yo soy Leire. Yo soy Maite. Y yo soy Aisea. Somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez. Y hoy vamos a grabar nuestro primer podcast. Estaremos hablando un poquito de qué es la terapia. Queremos empezar este podcast introduciendo qué es esto de hacer terapia, en qué consiste y, bueno, aportar un poquito pues, nuestro granito de arena, ¿no?, a todas aquellas personas que nos estáis escuchando y que entendemos que probablemente estéis interesadas en el mundo de la psicología y en conocer un poquito más sobre todo esto. Estaremos hablando sobre qué es la terapia, un poco también sobre las resistencias y los miedos que a veces observamos que las personas que acudimos a consulta podemos llevar. También qué beneficios tiene esto de hacer terapia, en qué momentos consideramos que puede ser necesario y hablaremos también un poco de qué no es terapia, ¿no?, para aclarar un poco pues, aquellas expectativas que podemos traer y que a veces se ajustan a la realidad y otras veces pues no. Así que empezamos. Bueno, pues yo creo que también muchas veces las personas vienen a terapia con esta concepción de voy al médico, ¿no? Y entonces yo explico y cuento lo que a mí me pasa, pero estoy esperando ese feedback o ese qué tengo que hacer, qué tengo que sentir, cómo tengo que pensar, ¿no? Entonces es una posición pasiva que realmente no ayuda y no favorece a la terapia, porque realmente el paciente tiene un papel muy activo y yo lo comparo mucho, por ejemplo, con ir a un monte, pues una subida a un monte que es complicado, ¿no? Pues el Everest o todos estos montes que tenemos nos vienen a la cabeza. Claro, tú no puedes subir a ese monte solo, ¿no? Necesitas un profesional que te ayude. Pues, por ejemplo, creo que se llaman Sherpas, ¿no? Y entonces estos Sherpas son profesionales que te aportan recursos, te dan herramientas, te ayudan en ese ascenso, ¿no? Pero no suben la montaña por ti. No pueden subir la montaña por ti, te acompañan, ¿no? Y yo creo que un poco la labor de la terapia y de los psicólogos en este caso es un poco eso, ¿no? El ayudarte y acompañarte en esa subida. Eso es, sí. Yo creo que lo has explicado muy bien, Leire, que al final nuestra labor es la de acompañar, ¿no?, a la persona que viene, que necesita ayuda en este momento, pero no podemos hacer ciertas cosas por esa persona. Por mucho que queramos, por ejemplo, pues no sé, quitarle el sufrimiento que puede traer o lo que sea, no podemos hacerlo por él. Además, nadie se conoce tan bien como uno mismo. Entonces, que al final nuestra labor también es hacer un poquito como de espejo, de ayudarle a la persona que viene y que quiere trabajar en sí misma a descubrirse, a conocerse, a darse cuenta de, pues qué cosas están ocurriendo en su vida, qué cosas le hacen sentirse bien, qué otras cosas pues quizás le están generando malestar. Y un poco como hacerle de espejo para que se vaya dando cuenta de eso. En realidad lo que es terapia, pues yo creo que ha sido muy bonita la metáfora que has usado, Leire, de qué es el Sherpa, porque muchas veces, ¿no?, y de aquí este podcast, los pacientes cuando nos vienen en la primera sesión no tienen muy claro qué van a hacer y qué no, ¿no? Que esta era una de las cosas por la que queríamos, ¿no?, hacer este espacio. Y entonces es un sitio efectivamente en el que tienes que ir con una postura activa, pero tampoco hay que tener miedo a si voy a hablar mucho, si voy a hablar poco, eso ya se irá construyendo, ¿no? Iremos construyendo, tienes que venir a trabajar, a explorar, pero lo vas a hacer con una postura acompañada, ¿no? Bueno, yo aquí quiero plantearos una pregunta, ¿vale? Vosotras, cuando fuera os preguntan qué es terapia, ¿cómo lo explicáis? Es una buena pregunta. Sí, y difícil a la vez también de contestar, ¿no? Yo lo explicaría como un proceso, un viaje, también un camino, ¿no? Un camino que a veces tiene piedras,
y otras veces es muy fácil y te puedes hasta deslizar, ¿no? Y es un camino de descubrimiento al fin y al cabo, ¿no? Y no va a haber un camino igual porque cada terapia, cada proceso es totalmente diferente y incluso aunque la misma persona en momentos diferentes de su vida haga 2 terapias, tampoco va a ser lo mismo, ¿no? Entonces es difícil de describir con una palabra. Sí, yo también diría que, como bien decías tú, Leire, es un proceso, ¿no? Pero que también hay variables importantes para tener en cuenta, como la confianza. Pero quiero decir, tienes que confiar, ¿no? en la persona a la que le vas a contar, bueno, pues cómo te sientes, el momento de tu vida en el que estás. Pero también la confianza creo que entra dentro de un proceso, que es algo que, bueno, que quizás cuando vamos por primera vez, también pensando en nosotras como pacientes, en las experiencias que hayamos podido tener, ¿no? Pues quizás cuando llegas por primera vez a una consulta, la persona que tienes delante, aunque sepas que es una profesional, no deja de ser una persona extraña que no conoces. Entonces, bueno, pues igual vas el primer día, cuentas ciertas partes, pero hay otras partes que no te atreves a contar porque no tienes la confianza suficiente, como es natural, ¿no? con esa profesional. Entonces, creo que es, sobre todo, si tuviéramos que definirlo quizás de alguna forma que es terapia, pues creo que es un poco eso, un proceso de descubrimiento personal, pero que tiene sus tiempos y sus ritmos, ¿no? Y que creo que es el paciente, en este caso, el que debe marcar un poco esos ritmos y debe decidir cuándo está preparado para contar según qué cosas. Esto está relacionado con el segundo punto, que yo creo que has hecho aquí una buena introducción, de las resistencias y los miedos con los que viene el paciente. Y estábamos hablando antes, ¿no? De que muchas veces, a mí, por ejemplo, me han venido pacientes que tienen miedo a no hablar o a hablar demasiado, y esto es un proceso, como hemos dicho antes, que se construye, ¿no? Que ellos es importante venir con una postura activa, o a lo mejor al principio no del todo, y esa actividad la vamos creando, ¿no? A lo largo del proceso. Y confiar también un poquito en que la terapeuta, en este caso, que somos las 3 mujeres, pues lleven este proceso, ¿no? Y que ellas les guíen un poquito, sobre todo en esas primeras sesiones en las que hay tantos miedos y resistencias, ¿no? Es que aquí el vínculo es primordial. Sin vínculo no puede haber este proceso. El vínculo va a permitir poder tener esa confianza, esa seguridad, esa protección, el no sentirse uno o una juzgado o juzgada. Y es ahí, ¿no?, donde uno va a poder trabajar, pero como con cualquier relación que uno establece en su día a día, ¿no? No vas a poder hablar sobre una vulnerabilidad, sobre lo que te pasa o lo que no te pasa, o sobre dificultades o de cualquier tipo de tema con una persona con la que no tienes un vínculo, esa seguridad, ¿no?, de que la otra persona te va a escuchar, te va a entender, te va a comprender, te va a acoger en todo lo que tú expongas dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, yo diría que desde este lado el vínculo es una parte esencial, ¿no?, para que pueda darse este proceso de terapia. Sí, eso es que nosotras no juzgamos, pero que el paciente debe de sentir que no le juzgamos. Y esto se crea con el vínculo, ¿no? Eso es. Sí, el paciente también, eso, como decís, ¿no?, tiene que tener esta sensación de libertad, bueno, comentábamos antes, ¿no?, cuando preparábamos un poco el podcast, la importancia también de hablar de cosas que quizás fuera del contexto de terapia, bueno, pues nos da miedo verbalizar o nos da miedo decir de alguna forma porque creemos que vamos a ser juzgados, que no nos van a comprender. Creo que también es importante destacar aquí que la terapia, antes, ¿no?, cuando hablábamos de qué es terapia, es un espacio diferente al que puede haber fuera, en el sentido de que es un espacio de libertad, un espacio en el que puedes decir lo que sea que estés pensando o sintiendo y tener esa confianza de que no se te va a juzgar o no se va a valorar si está bien, si está mal, sino todo es válido, lo que pienses, lo que sientas es totalmente válido. Y además que yo creo que aquí el terapeuta queda como en un segundo plano, aunque también está ahí, es importante, es un espacio dedicado a uno mismo, ¿no?, donde el importante eres tú, ¿no? Y yo creo que también ahí es la parte de que es un lugar o un espacio diferente a lo que nos podemos encontrar fuera, porque no vamos a encontrar
algo así, ¿no? Con esas condiciones, y que todo eso favorece realmente en el propio cambio y en el propio pues proceso personal de cada uno, porque es una hora donde, semanal, quincenal, independientemente de la frecuencia, donde te lo dedicas a ti, a escuchar tu voz, a escuchar tus palabras, a estar contigo, tus pensamientos, y es tuyo ese espacio, no es de nadie más, ¿no? Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Por lo que yo creo que es muy único y que da todas las condiciones que favorecen a que sea así. Y luego también, aparte de esto que comentamos, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando una persona se plantea acudir a terapia, bueno, esto también implica reconocer que hay algo que probablemente quiera cambiar de mi vida, ¿no? Pero aunque yo sea consciente de que quiero hacer algún cambio, sabemos que los cambios no son nada fáciles y nada sencillos, ¿no? Entonces también es totalmente natural que aparezcan miedos, que, bueno, pues que nos cuestionemos, ¿no? Vale, quiero cambiar esto, pero ¿cuánto me va a suponer? ¿Qué esfuerzo voy a tener que hacer? O si luego incluso si va a merecer la pena, ¿no? Si va a tener sentido el que yo haga este cambio, porque bueno, los cambios sabemos que no son nada fáciles. Además, al principio puede ser que sea desagradable. Y esto también yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a rascar y a entender ciertas cosas, puede ser que tengamos ciertos momentos en que, ¿no? A veces lo dicen los pacientes así un poco, estoy casi peor, ¿no? Bueno, es que estás descubriendo, estás cambiando, y el cambio es desagradable, crea a veces una sensación de algo desagradable, algo de malestar. Sí, de hecho, en este sentido yo también les suelo decir a veces a los pacientes, ¿no? Que creo que es una frase esta que tú decías, Maite, que se oye bastante, la de, ahora que estoy haciendo este cambio estoy casi peor, ¿no? que al principio o que antes de venir aquí. Y yo lo que les suelo decir muchas veces a los pacientes es que para estar mejor a veces también es necesario transitar un poco por este malestar, ¿no? Porque, como decimos, hacer cambios es desagradable, por lo tanto, a corto plazo, si nos centramos en a corto plazo, bueno, pues quizás implica sufrimiento, implica cosas desagradables, sentir o pensar cosas desagradables, pero que la idea es que podamos salir de todo esto y que podamos encontrarnos mejor. Al final, yo creo que ¿qué hay detrás de ese cambio, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese malestar? Bueno, pues al final todos sentimos, ¿no? Muchas emociones, algunas pues son más fáciles de transitar y otras más difíciles, ¿no? A mí no me gusta decir emociones positivas y negativas porque no las hay. No existen las emociones negativas, todas tienen un sentido y tienen una función, ¿no? Pero sí que es cierto que hay emociones que son más complicadas de gestionar y de transitar por ellas, ¿no? Y muchas veces este tipo de cambios conlleva hacer frente, ¿no? A todo esto. Y ahí es la dificultad, pero sí que es cierto que todo esto al final del recorrido, ¿no? Se crean recursos, se crean herramientas, se crean fortalezas y como dice el dicho, se hace camino al andar, ¿no? Y es cierto, totalmente. Es necesario andar ese recorrido para poder llevar ese cambio y llegar al objetivo, ¿no? Que es donde quieres llegar. Y luego cuando llegas merece mucho la pena. Y que a lo mejor es un objetivo que no te planteabas al principio, ¿no? Que nosotros, y aquí es importante, ¿no? Cuando vas a terapia, los psicólogos lo llamamos venir con una demanda, ¿no? Y hay veces que los pacientes pues venís con una demanda y a lo mejor incluso en el proceso esa demanda evoluciona, cambia, y al descubres que hay cosas que, bueno, que quieres de otra forma. O sin demanda, porque a veces también se viene sin demanda, ¿no? Se sabe que algo pasa ahí, que hay un malestar, pero no se sabe o no se puede identificar exactamente dónde está, ¿no? Dónde poner ese punto. Entonces también hay la labor de la persona con su terapeuta es de ir descubriendo, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo también para que no puedas identificar, ¿no? Cuál es esta demanda y bueno, pero al final siempre acaba saliendo de una forma u otra. Vale, ¿qué más miedos y resistencias creéis que encontráis en los pacientes, sobre todo en estas primeras sesiones? Yo creo que las expectativas. Las expectativas muchas veces dañan mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces estas expectativas son
ideas preconcebidas sobre cómo va a ser, ¿no? Cómo va a ser la sesión, cómo va a ser la relación o mi contacto con esta persona, cómo me voy a sentir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta expectativa no corresponde con la realidad. E independientemente de si es mejor o peor, al final es diferente. Entonces, como es diferente, muchas veces decepciona, desilusiona, confunde, ¿no? Porque tú vienes con una idea y sales con otra, ¿no? Uno de los miedos más comunes, yo creo que son las expectativas que cada uno trae, ¿no? Al espacio de terapia. Uso de tiempos, ¿no? Yo creo que os habéis encontrado, ¿no? Como yo, pacientes que dicen, bueno, ¿cuántas sesiones van a ser? Es una pregunta muy, muy habitual. Y nosotras, pues, ¿no? La respuesta yo creo que ni muchas, ni pocas, ni todo lo contrario. Depende mucho el proceso, ¿no? Claro. Y cómo vayamos a ir trabajando, también la demanda, el momento en el que esté el paciente, ¿no? O en el momento en el que estés. O sea, ojalá tuviéramos una respuesta de en 3-5 sesiones esto está listo. No, no suele ser así. No. Y es algo que desconocemos, ¿no? No sabemos, pues eso, cuánto tiempo va a durar ese proceso, porque depende mucho de cada persona, de lo que necesite trabajar. También hay personas que igual vienen con la necesidad de trabajar algo más superficial y otras que vienen más con la idea o con la necesidad de trabajar un poco más en profundidad. Entonces también depende, yo creo que de esta parte. Y luego, y otra cosa que sí que me gustaría mencionar en este sentido también, en cuanto a los miedos, que probablemente vosotras también nos los encontréis, ¿no? Que a veces puede venir una persona con un motivo de consulta, pues no sé, relacionado con sus hijos, con su pareja o con cualquier otra situación, y a veces como que necesitan saber, ¿no? Si nosotras hemos pasado también por esa situación o si tenemos hijos o pareja. Y yo creo que aquí lo importante no es tanto si hemos pasado por esa situación, si estamos en la misma etapa vital en la que están ellos o no, sino que tenemos una formación que nos permite poder acompañarles, poder comprenderles sin la necesidad de haber pasado por esa situación que traen. Pero yo creo que esto viene relacionado un poquito con lo que decíamos al principio, ¿no? De no conocen cómo, o sea, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En cómo hablar. Yo creo que esto de que vienen los pacientes de tú has pasado con esto es por cómo hemos entendido, ¿no? A veces la empatía no es me entiende mi vecina o me entiende mi amiga que ha pasado por esto. No, aquí estamos buscando un nivel más, no es un nivel de amistad, es un nivel más allá, ¿no? Una empatía más trabajada desde la objetividad, ¿no? que nos da, ¿no? La carrera, ¿no? La formación y todo el trabajo que tenemos las psicólogas detrás. También enlazando con lo que dices, Maite, al final yo creo que también es esta parte de miedo a que el otro me entienda, ¿no? Y al no ser juzgado, ¿no? Y sí que es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Si tendríamos que vivir todas las experiencias de todas las personas que se sientan delante nuestro, no sé cómo terminaríamos nosotras también, ¿no? Ni tampoco tendríamos tanta vida. Exactamente. Pero al final está ese miedo a voy a ser validada o validado, voy a ser comprendido o comprendida, se me va a juzgar como madre, como padre, como hermano, como amigo, amiga, como pareja, ¿no? Entonces es un poco también entender, ¿no? Y validar que es un miedo totalmente normal, porque al final hoy en día lo que tú dices, Maite, ¿no? Entendemos la empatía desde el tú vives lo mismo que yo, entonces me entiendes, ¿no? Y no tiene por qué ser así, porque la empatía literalmente es ponerte y entender lo que siente el otro. Porque igual yo no he vivido la misma experiencia que tú, pero puedo entender tu tristeza, puedo entender tu angustia, puedo entender tu rabia incluso, ¿no? Y todo eso se puede validar y comprender dentro del espacio de terapia. Claro, y porque en esto que comentabas también, Leire, ¿no? Yo creo que evidentemente somos humanas, aunque seamos psicólogas, que esto es importante también mencionarlo,
y yo creo que todas las personas hemos vivido emociones más y menos agradables. Entonces, que desde ahí también podemos comprender mejor, ¿no? Aparte de, bueno, de nuestra formación, pero que también sentimos, también, bueno, nos pasan cosas en nuestro día a día, también vamos a terapia, la mayoría de nosotras. Entonces, pues desde ahí también entendemos que es estar en ese lugar de persona que va buscando ayuda, ¿no? En un momento dado. Absolutamente. ¿Y qué beneficios tiene la terapia? Bueno, yo creo que uno de los beneficios más importantes, ¿no? Creo que tiene muchísimos beneficios, pero un beneficio importante es también el poder conocernos a nosotros y a nosotras mismas, reconectar con uno, darnos cuenta, ¿no? De qué hay en nuestro mundo interno o en nuestro mundo interior, porque muchas veces vamos tan acelerados, yo creo que en el día a día, que no nos paramos ni a observar qué estoy pensando, cómo me siento, y igual llega el último momento del día y dices, no sé qué me pasa, pero no me encuentro nada bien, ¿no? Y quizás es por todo lo que hemos ido acumulando, por todo lo que, bueno, no nos hemos permitido parar a observar. Yo lo que más veo a veces, ¿no? El beneficio que noto en los pacientes cuando ya has trabajado y estás en una fase muy avanzada del proceso es la mirada, que cambia de alguna forma la mirada. Pero claro, a veces enfocamos la mirada como mirada a los otros. Y sí, es un poco a los otros, pero también la mirada a ti mismo. Yo creo que el mayor beneficio es la oportunidad de cuidarte y cuidar, obviamente, cuidar tu cuerpo, pero también cuidar tu salud mental, ¿no? Y esta parte en la que la experiencia, ¿no? Yo creo que también uniendo la mirada es la parte de la experiencia. Cuando ellos mismos experimentan el cambio, cuando lo viven, porque una cosa es saberlo, una cosa es la teoría, ¿no? De lo que, porque al final en la terapia es un espacio donde se habla, pero luego se tiene que generalizar a otros aspectos y a otros contextos, ¿no? de la vida de las personas. Y cuando ocurre eso, y cuando, por ejemplo, hay un problema de ansiedad, ¿no? o el problema que sea, y ellos experimentan que pueden gestionar de una forma diferente, que hay un cambio interno, ¿no? Y ya no es que alguien te lo cuenta, sino que tú lo vives. Eso yo creo que es el mayor beneficio y es una experiencia yo creo que brutal, porque al final es el conocerte desde otro sitio y diferente, ¿no? Y la sensación de yo puedo con esto. Y eso al final luego a la hora yo creo que favorece la propia resiliencia, ¿no? En un futuro, porque la vida es así, ¿no? Te van viniendo cosas y tú, pues bueno, vas ahí sobreviviendo como puedes y te dan muchas más herramientas para poder enfrentarte a lo que viene, ¿no? Y si no puedo, sé dónde buscar ayuda o herramientas diferentes para poder hacer frente, que a veces no. Incluso después de haber pasado por un proceso de terapia, a lo mejor no se puede, no hay que poder con todo, pero sabe que puedo buscar, ¿no? Y esto es importante. Sí, también creo que uno de los beneficios importantes, ¿no? de la terapia es, como estamos hablando, ¿no? de que adquirimos una mirada diferente, también creo que va muy unido esto con la aceptación, con aceptarme como soy. Habrá cosas que quizás decida modificar, ¿no? Pero en ese camino hacia modificar, el que me pueda tratar bien, que me pueda aceptar tal y como soy en este momento, ¿no? Y de hecho me había apuntado aquí una frase que algo así decía Carl Rogers, que decía que el proceso de terapia es un proceso de aceptación y la paradoja es que cuando uno se acepta, entonces se transforma. Y creo que esto es importante, ¿no? Y que une un poquito todo lo que hemos comentado también. Sí, porque al final aquí hemos hablado sobre cómo, bueno, pues a veces nos encontramos en contextos donde somos juzgados, pero también uno se juzga a sí mismo. Yo siempre digo a las personas a las que atiendo que hay que cuidar mucho el lenguaje interno, porque al final eso lleva a la aceptación, ¿no? Al fin y al cabo, pero a veces somos nuestros mayores tiranos, ¿no? Por así decirlo, y nos decimos cosas muy hirientes sin ser conscientes, ¿no? Y poder también ser conscientes de eso, identificarlo y darle una vuelta a todo eso,
yo creo que es el mayor logro que puede hacer uno, ¿no? Y lograr esa aceptación. Sí, de hecho yo sí que suelo hacer como mucho hincapié en esto del diálogo interno porque siempre digo, ¿no? Que es como lo tenemos ahí, lo tenemos, pues bueno, desde que hemos llegado a este mundo, lo que pasa que es un diálogo interno bueno, que va adquiriendo distintas formas a lo largo de nuestra vida, pero que llega un momento en el que es como que se automatiza y no miramos qué me estoy diciendo, ¿no? Cómo me estoy hablando. Entonces creo que el identificarlo es el primer paso, por supuesto, y si detectamos que nos estamos juzgando, que nos estamos tratando mal, bueno, pues hacer un proceso aquí de cambio, ¿no? Para poder reconciliarnos con nosotras mismas bueno, y tratarnos de la misma forma, siempre digo, en la que tratamos a alguien a quien quiero, a quien valoro, ¿no? Y mirarlo un poco con esos mismos ojos. Lo del diálogo interno es importantísimo. Pero yo veo aquí siempre, cuando a veces les haces registrar o incluso tú en la misma sesión, ¿no? Apuntas lo que se ha ido diciendo, ¿no? Cuando ha ido haciendo y se lo haces ver, dices, ahora imagínate que se lo estás diciendo a otra persona. O sea, se lo estás diciendo a tu madre, a tu hermano, a tu amigo. Es duro esto y así vives, ¿no? Con este juzgar constante. Y esto es verdad que es un momento, ¿no? Importante dentro del proceso. Sí. Otro punto importante y otra pregunta clave es ¿cuándo voy a terapia? ¿No? Que eso es algo que todo el mundo en algún momento se plantea, ¿no? Y es como una duda casi existencial, ¿no? ¿Cuándo es el punto donde ahora sí tengo que ir a terapia? Es un momento complicado, ¿no? Y a veces, ¿no? Incluso cuando hablamos entre nosotras, vemos que los pacientes vienen al límite de fuerzas, como su último cartucho, ¿no? Y este es un momento complicado porque además vienen, yo al menos lo que detecto, con un sentimiento de fracaso. No he podido con esto y vengo aquí porque no he podido con esto, como un fracaso o una debilidad. Y no es así. En realidad, quien quiere venir, como os estaba hablando, es una parte activa. No es que hayas venido porque hayas fracasado, no, has venido porque quieres cambiar algo, porque has tomado las riendas de lo que te está sucediendo y quieres participar. Entonces, en realidad, venir a terapia, tenemos que dar un pasito más, ¿no? Y cambiarlo y decir que es un triunfo. Claro, porque o sea, fijaros todo el proceso que conlleva, ¿no? El hecho de tomar la decisión de acudir a terapia. Es identificar, ¿no? Que hay algo en mi vida pues que quizás me está generando malestar, darme cuenta de ello. Bueno, también lo que tú decías, Maite, ¿no? El tomar esa parte activa, porque la otra opción sería quedarme en esa queja o quedarme en esto me genera malestar, pero quedarme en esa postura como más pasiva de no hacer nada, ¿no? Entonces, el acudir a terapia creo que es de personas valientes que dicen, bueno, detecto lo que me está pasando, identifico, aunque no siempre lo tengamos muy claro, ¿no? Puede ser que sea una idea, bueno, un tanto abstracta, pero sí sepamos que hay algo que me está generando un nivel de malestar que no quiero tener y voy a hacer algo por cambiarlo. Entonces, además yo creo que ya desde, no solo el hecho de venir a terapia, sino ya cuando hacemos esa primera llamada, ¿no? Y decidimos, bueno, pues reservar una cita para, que al final es una cita para nosotras mismas, para tener ese espacio conmigo misma del que antes hablábamos, ya estoy como empezando a hacer un pequeño cambio, ¿no? Sí, yo creo que además esa primera llamada o ese primer contacto seguramente sea el paso más difícil. Luego todo lo demás, bueno, pues ya va más rodado, ¿no? Por así decirlo, pero esa primera llamada es lo que más cuesta. Yo creo que no hay un momento como adecuado, ¿no? A nivel objetivo, ¿no? Creo que es algo muy personal, creo que es algo que cada uno decide y sabe, ¿no? Ahora es mi momento, ¿no? Porque luego cada uno, quiero decir, depende de cómo estés, bueno, pues quizás no, ¿no? Porque hay personas que
que cuando están muy, muy, muy mal no son capaces de poder venir a terapia y necesitan estar un poquito mejor para poder hablar sobre ello, ¿no? Y al contrario también, hay personas que están en un momento de muchísimo sufrimiento y es ahí donde pueden ir a terapia y donde pueden hablar sobre ello, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada persona, de cada situación. Lo que sí que es cierto que yo remarco mucho la parte de encontrar tu momento. Y esto es fundamental, porque tienes que estar preparado, y lo hemos hablado, ¿no? La persona que va a venir va a ser una parte activa, ¿no? A su ritmo, con lo que pueda hacer, con lo que pueda aportar, pero va a ser una parte activa, ¿no? Entonces, es importante saber por qué estás ahí, qué sentido tiene, si puedes, si no puedes, y poder hacerte todas estas preguntas, ¿no? Antes de hacer esa llamada. Y si la haces, vienes 2, 3 sesiones y a lo mejor descubrís en el proceso que no es el momento, tampoco, igual que venir no es un fracaso, tampoco es un fracaso descubrir que no es tu momento. Simplemente no lo es. A mí también me parece importante esta parte de saber por qué vienes. Y me explico, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día está, bueno, pues mucho más extendido y más aceptado, y esto es fenomenal y esto es una gran noticia y ojalá siga así. Nos queda mucho camino por delante, ¿no? El caso es que ya está más normalizado cuando te preguntan, oye, voy al psicólogo, ¿no? Antes era como, uy, ¿qué le pasará? ¿No? Algo está mal. Ahora es como, bueno, pues como voy a comprar el pan, voy al fisio, pues voy al psicólogo también, ¿no? Entonces, sí que es cierto que quizás vienen muchas personas desde el, bueno, voy a vivir la experiencia, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque, bueno, es una experiencia y yo creo que darte la oportunidad de vivirla y de descubrir, bueno, qué hay ahí, qué ocurre, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno va a terapia va a trabajar, ¿no? Y tiene que haber algo con lo que trabajar. Entonces, también es importante, ¿no? Preguntarte, vale, ¿necesito ayuda realmente para esto? ¿No? ¿O necesito simplemente hablar con alguien, ¿no? Porque esto, yo siempre lo digo, no es venir a hablar con una persona, no es una charla con un café con un amigo, no. Esto es un espacio profesional donde una persona te acompaña y se trabaja de una manera conjunta. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Saber un poquito pues, cuál es esa demanda y que incluso a nosotras como psicólogas también nos facilita el trabajo. Yo, de hecho, en las primeras consultas, siempre una de las preguntas que hago al final de esa consulta, de esa primera consulta, vamos, es la de, bueno, ¿qué cree la persona que le puede aportar este espacio terapéutico, ¿no? Porque también creo que nos sirve, ¿no? A nosotras como profesionales, quiero decir, en cuanto a saber un poco en qué necesita esa persona que tenemos delante, a qué quiere que le ayudemos, ¿no? Entonces sí que es importante que haya ese contenido y, como tú decías, Leire, que es un espacio de trabajo ¿no? No es un espacio únicamente en el que vengo a contarte cosas, sino que es un espacio pues, bueno, para trabajar en mí y en lo que pasa en mi vida. Llevándolo a si estás en tu casa ahora, estás escuchándonos y te estás haciendo la pregunta, ¿no? ¿Debo o no debo ir a terapia? ¿Me tengo que plantear ir a terapia? Aquí sería preguntarse el por qué. ¿Qué hay en tu vida que ahora te estás planteando hacer esta pregunta? Si probablemente te estás haciendo esta pregunta, probablemente pues, haya algo que se te está moviendo dentro que te hace que quieras y tengas que venir, ¿no? O al menos venir a consultarlo con una profesional, si es necesario o no abrir un proceso de terapia. Que en ocasiones nos vienen, nuevamente lo digo, y a lo mejor descubrimos que no es necesario abrir un proceso de terapia, quizá pues, plantear una psicoeducación o cualquier otro, incluso a veces otro profesional. Respecto a que quizás muchas personas se pregunten, ¿no? ¿Qué no entra dentro del proceso de terapia, ¿no? ¿O qué no se considera o qué no favorece el proceso de terapia? Yo creo que una parte importante es el tema del compromiso. Es decir, y voy a poner ejemplos, ¿no? Pues personas que por X motivos solo pueden venir una vez cada 2 meses, sobre todo al inicio, o
o no pueden llevar una frecuencia, ¿no? Al final todo eso no va a favorecer porque, lo hemos mencionado antes, una parte muy importante es el crear ese vínculo y para ello es necesario poder tener esta frecuencia, ¿no? Y si no es posible eso, bueno, pues no va a poder darse este proceso o al menos va a ser muy difícil trabajar con ello. Bueno, y luego también decir, bueno, que esto no es venir, que lo hemos mencionado antes, no es venir a hablar con una amiga simplemente. Incluso a veces esto que te dicen, ¿no? Uy, qué bien me he quedado, me he desahogado, tampoco es eso, ¿no? No es desahogarse. Habrá sesiones que quizá notes esta sensación de desahogo, pero habrá sesiones con las que te vayas que, pues bueno, que quizá entres algo menos movido de lo que te vas. Yo lo comparo mucho con les pongo mucho este ejemplo, ir al fisio, ¿no? Porque a veces uno va al fisio y trabaja cosas a nivel muscular y sale dolorido. Pues esto es igual, ¿no? Y también hay que ser conscientes de ello, ¿no? Que sí que tiene esta parte de, bueno, de desahogo, de descarga, de sacar lo que hay dentro, ¿no? Pero también a veces uno sale un poco revuelto, reflexivo incluso y bueno, también hay que asentar, ¿no? Después de ir a terapia lo que ha ocurrido durante esa sesión. Claro, es que no, como decís, ¿no? No vamos a salir siempre de la misma forma de cada sesión. Habrá veces que salgamos removidos porque igual hemos tocado algo, bueno, pues que llevaba mucho tiempo callado, que no lo habíamos expresado y bueno, y es difícil, ¿no? El compartir, aunque tuviéramos la necesidad de hacerlo, pero puede ser difícil. Otras veces quizás ese día necesitamos desahogarnos más y salimos como aliviadas de, jolín, qué bien que he podido compartir todo esto, qué bien que he podido soltar toda esta carga que sentía que tenía, ¿no? Entonces, también creo que es importante en esto que decimos, bueno, pues el entender que no siempre vamos a salir de la misma manera de terapia, ¿no? Y creo que es fundamental, como comentábamos un poquito también, el tema del vínculo, que eso también pasa pues, por un compromiso, ¿no? De fiarme también de lo que la profesional me diga en el sentido de un poco esa recomendación, ¿no? Que al principio solemos recomendar, bueno, pues que no haya demasiados espacios entre consulta y consulta porque, entre otras cosas, creemos que esto favorece el vínculo. Respecto a, yo creo que un tema que dentro de lo que hemos hablado antes, esta parte de expectativas, ¿no? De esperar que el profesional me dé como estos consejos, ¿no? Esto, o qué tengo que hacer, ¿no? Hay una idea quizás preconcebida, ¿no? Antes ibas hace muchos años, obviamente, cuando la religión quizás estaba más instaurada, ¿no? Iba donde el cura y me daba consejo, me decía lo que tenía que hacer, ¿no? Y no es desde ahí, ¿no? Porque nosotras no damos consejos. No, sí que es cierto que bueno, podemos dar herramientas, pero no decimos lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vez una persona me comentó y me gustó mucho cómo lo expresó, ¿no? Él me decía que era como si él tuviese una caja cerrado con llave y los psicólogos o las psicólogas, los profesionales, diésemos llaves diferentes para poder abrir esa llave, pero luego cada uno tiene que encontrar la llave adecuada. Y yo creo que es un poco desde ahí, ¿no? Porque al final, yo esto les digo mucho a las personas a las que atiendo, yo te puedo decir, ¿no? Qué recurso, qué utilizar, qué te puede ayudar, pero quizás no sea tu recurso, quizás no sea tu herramienta. Y es importante poder ir descubriendo cuál es el de cada uno, ¿no? Claro, y yo en este sentido también una cosa que les suelo decir bastante, ¿no? a las personas con las que trabajo es que esto no es tan fácil como, no sé, cuando por ejemplo vamos a hacer un bizcocho o una tarta, ¿no? Que tienes ahí como el manual de instrucciones o qué pasos tienes que dar para hacer una receta, porque ahí está claro, dices, bueno, pues el primer paso es este, el siguiente tal, pero aquí los pasos los va marcando cada persona y como tú decías, Leire, bueno, nosotras les podemos abrir un poco un abanico, ¿no? de herramientas, de posibilidades, pero en ningún caso vamos a decir cuál es la herramienta que tiene que utilizar o que le va a servir a esa persona. Al final también creo que esto es ir probando un poco y bueno, ir viendo si esto es válido para mí, si tengo que dar con otra cosa que me funcione mejor.
ir encontrando un poco cada uno lo que necesita. Sobre todo yo creo para no caer en la simpatía. Es decir, yo en tu lugar haría, yo si fuese tú, que estas frases las escuchamos mucho en la calle, ¿no? Yo creo que nadie mejor que cada uno, lo que tú has dicho antes, Isia, se conoce y sabe qué es lo mejor para sí mismo, ¿no? Y al final a uno le va a funcionar lo que es suyo, no lo de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esta parte quede clara, ¿no? Porque al final ni somos un ente que está por encima de las personas, que damos consejos o decimos qué es lo que hay que hacer, lo adecuado, lo correcto. No, estamos en la misma línea y lo que hacemos es acompañar. Esta frase, ¿no? De si fuera tú, esto es imposible porque nunca voy a poder llegar a ser tú. No he tenido tu infancia, ni tus padres, ni he tenido tanto calor como tú esta mañana, ni tanto frío. O sea, es imposible tener todas las variables para ser tú. Entonces, desde aquí yo creo que el dar consejos, ¿no? Es contrario un poco a lo que decíamos de entender la terapia como algo activo, en el que formas parte activa. Si estás esperando recibir consejos, entonces en realidad estás en una fase pasiva, porque estás esperando que desde fuera se dé la solución. Y es un poquito lo que intentamos con el proceso, que no sea así, sino que tú descubras con el acompañamiento de la psicóloga, pues tú, como has dicho tú, Leire, tu llave, ¿no? Para abrir tu candado. Eso es, y que sea cada persona la que tome sus propias decisiones, ¿no? Y lo que más le conviene. Bueno, y ya para terminar con este primer podcast, vamos a hacer una breve ronda de conclusiones de qué queremos decir cada una, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Bueno, pues si estás en casa y estás escuchando esto y crees que hay algo pues, que te está generando cierto grado de malestar, o hay algo que no terminas de tolerar, o hay algo que te gustaría cambiar, pues quizás sea el momento de empezar un proceso de terapia en el que, si nos llamas, ¿no? Nosotras o cualquier otro profesional pues, puede acompañarte para descubrir, para atender y para crear un espacio en el que tú estés antes. Sí, yo creo que también el objetivo, ¿no? De lo que nos hemos sentado aquí, hacer este podcast, es un poco esto, ¿no? El resolver todas esas dudas, todo eso que quizás esté, por así decirlo, impidiendo tomar esa decisión, pues un poco aclararlo, el acercar, el ver que, bueno, que esto es un lugar seguro, ¿no? Y que aquí... bueno, ya sea este centro o cualquier otro centro, por supuesto, allá donde cada uno decida ir, ¿no? Pero que es un lugar, es un espacio de seguridad, donde a las personas se ven acogidas, ayudadas, entendidas, ¿no? Y que ese es el objetivo al final. Y bueno, yo creo que hemos hablado de muchos temas muy interesantes, seguro que nos quedan muchos por tocar, algunos los habremos dejado ahí, pero... yo creo que hemos hablado de lo más importante y que hemos podido poner sobre la mesa todo aquello que yo creo que desde nuestra experiencia en el día a día pues aparece, ¿no? Y que al final me parece importante de poder divulgar, ¿no? Y de poder, desde nuestro sitio, desde nuestra posición, poder acercar, ¿no? A las personas, porque luego al final tenemos ideas equivocadas, ¿no? Oímos en la televisión, en los medios de comunicación, bueno, pues muchas veces no corresponde con la realidad de lo que es la terapia, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con esto sea, que por lo menos ayude, ¿no? Que es la intención. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Precisamente poner un poquito el foco o luz en qué es todo esto, porque, bueno, pues sabemos que a veces en las películas, en las series aparece una terapia o aparece un profesional de la psicología, pero en ciertos momentos o en ciertas ocasiones dista mucho esto, ¿no? De lo que es en realidad. Y bueno, ya por terminar de forma breve, sí que diría, resumiendo un poquito todo lo que hemos dicho, que la terapia también es como empezar a actuar frente al malestar, ¿no? Que es como tomar las riendas de nuestra vida con un fin muy claro, que es aumentar nuestro bienestar. Entonces, bueno,
pues esperemos que este contenido os haya resultado interesante y que os haya aportado un poquito de luz en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente y nos despedimos, ojalá que para el próximo. Nos escuchamos pronto.